Buenos días, tardes o noches, amigos. El día de hoy nos encontramos en nuestro primer episodio de nuestro podcast, su podcast Derecho en Acción. Esperando que se encuentren de maravilla, somos un equipo que tiene como propósito fomentar temas de importancia para nuestro día a día. Me encuentro con mi equipo de trabajo que está conformado por Ulises, Nadia, Dora y su servidora Abigail. A continuación, vamos a presentar los temas de gran interés que tenemos el día de hoy. 1.1 Conceptos y evolución histórica. 1.2 Actos de comercio. 1.2.1 Elementos. 1.2.2 Clasificación. 1.2.3 Efectos. 1.3 Sujetos de derecho mercantil. 1.3.1 Personas físicas y personas morales. 1.3.2 Derecho y obligaciones de los sujetos. 1.3.3 Capacidad de los sujetos. Y por último, 1.3.4 Incompatibilidades y prohibiciones. Hola amigos de Derecho en Acción, el día de hoy traemos varios temas muy buenos y que no se pueden perder. Durante el transcurso del podcast les vamos a explicar las bases fundamentales del derecho mercantil. Sin más que decir y agradeciéndoles como siempre que estén con nosotros, empezamos. Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast de este año, donde trataremos temas muy importantes. Quédense hasta el final. Hola a todos, me da mucha alegría compartir con cada uno de ustedes un nuevo episodio más. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar en esta emisión y también damos las gracias a nuestros espectadores que nos escuchan. Sean bienvenidos todos. Si no hay nada más que decir, empecemos con el primer tema. 1.1 Concepto y evolución histórica. Bueno compañeros, empecemos con el primer tema. El derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, las actividades del comerciante, ya sea este individual o colectivo, y los negocios sobre cosas mercantiles. Pues bueno amigos, cuando hablamos de derecho mercantil, nos referimos a todas las normas que se encargan de regular las actuaciones de los operadores en el comercio, las entidades, los consumidores, que son los clientes, que en este caso también podríamos ser nosotros, porque normalmente nosotros somos los que compramos, y a todo lo que está relacionado con el mercado. Por otro lado, es bastante obvio que en los últimos años hemos tenido un gran crecimiento debido a la globalización, pues, del mercado. Esto ha ocasionado que el derecho mercantil tenga demasiada importancia en nuestros tiempos. ¿Y esto a qué se debe? A que gracias al Internet se ha tenido una globalización demasiado importante. Ahorita podemos acceder a lugares a los que antes simplemente no se podía o era muy difícil llegar ahí. Pero, pero gracias ahorita al Internet ya podemos llegar. Bien, veamos cómo se ha ido transformado el derecho mercantil a lo largo de la historia. Para esto debemos ubicarnos en la Edad Antigua, con las leyes rodias. Durante esta época podemos encontrar los sistemas jurídicos de civilizaciones destacadas, como lo podría ser Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia y Cartago. Sin embargo, en estos sistemas jurídicos no existía un derecho especial o autónomo, propio de la materia mercantil. Creo que eso fue bastante claro, como desde los inicios de nuestra vida ha existido el derecho mercantil. Tal vez antes no se contaba con las más cosas o leyes con las que se cuentan hoy, pero desde ese tiempo ya se realizaban los actos de comercio. Pero bueno amigos de Derecho en Acción, ustedes saben que aquí siempre intentamos que ustedes aprendan y entiendan sin tantos tecnicismos. ¿Qué son las leyes rodias? No sé si recuerdan que hace un momento lo mencioné. Pues las leyes rodias son las leyes que se encargaban de la regulación del transporte marítimo. Un ejemplo podría ser la ocasionada por la hechazón o por el hechazón. Claro, aquí también les voy a explicar qué es el hechazón para que lo entiendan mejor. El hechazón quiere decir que es la acción de tirar por la borda partes de la carga de algún barco para que éste sea más ligero. En este ejemplo que les estoy dando, la ley decía que las pérdidas ocasionadas por el hechazón
tendrían que ser pagadas o indemnizadas por los dueños de las mercancías que sí se salvaron y del dueño del buque o barco hacia los propietarios de las mercancías que fueron arrojadas al mar. Esto realmente no me parece del todo correcto, pero es entendible. Hace mucho tiempo no contábamos con toda la información y el raciocinio con el que contamos hoy, porque pongamos un ejemplo, ¿qué culpa tengo yo de que haya pasado una situación y tuviéramos que tirar algunas cosas para salvar nuestras vidas, ¿no? O sea, desde mi punto de vista había algunas fallas ahí, pero por suerte cambió. Bueno, te agradezco por la información, compañero Ulises. Vamos a continuar con el siguiente tema. 1.2. Actos de comercio. Ahora mismo les hablaré sobre los actos de comercio. En el artículo 75, la ley reputa actos de comercio todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sean en estado natural, sea después de trabajados o labrados. Aquí un ejemplo es la compraventa o arrendamiento de un vehículo para fines comerciales, como es el caso de la plataforma de Pronto, muy conocida aquí en Tehuacán, donde se dedica a dar servicios de transporte. Fracción 2. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Otro ejemplo sería la venta de un terreno con el propósito de construcción para un local comercial. Fracción 3. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles, es decir, que la ley contempla como acto de comercio el hecho de aportar capital en una sociedad mercantil. Un ejemplo podría ser cuando se contempla como un acto de comercio el hecho de aportar capital en una sociedad mercantil, como una persona que compra acciones en Walmart. Fracción 4. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Fracción 5. Las empresas de abastecimientos y suministros. Un claro ejemplo son los camiones que transportan huevo, como aquí en Tehuacán sería muy conocido el Calvario. Fracción 6. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Un ejemplo sería la empresa que realizó la construcción de la carretera Tehuacán a Jalpan. Fracción 7. Las empresas de transportes de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Aquí un ejemplo sería la empresa DAU o ADO que se dedican al transporte y traslado de personas, que por así decirlo son los mismos dueños. Fracción 9. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas. Fracción 10. Las empresas de comisiones, de agencias de oficinas, de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública moneda. Fracción 11. Las empresas de espectáculos públicos. Aquí un claro ejemplo es cuando realizan eventos, conferencias o conciertos en el auditorio de la Tamayo. Fracción 12. Las operaciones de comisión mercantil. Fracción 13. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Un ejemplo serían los asesores financieros, que son los que apoyan a la toma de buenas decisiones en base a su economía de alguna empresa. Fracción 14. Las operaciones de bancos. Aquí un ejemplo sencillo sería un préstamo en el banco BBVA. Fracción 15. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. Fracción 16. Los contratos de seguros de toda especie. Aquí un ejemplo es cuando uno adquiere un seguro de vida con una aseguradora o hasta con un banco que ahora nos ofrecen seguros de vida, de automóvil, accidentes, etc. Fracción 17. Los depósitos por causa de comercio. Aquí un ejemplo puede ser un depósito de renta por adelantado de un departamento o hasta un depósito de un alquiler de un automóvil. Fracción 18. Los depósitos de los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito
y bonos de prenda librados por los mismos. Ejemplo, cuando uno entra a un estacionamiento público para gozar de su servicio o incluso pagar por una pensión nocturna para el cuidado de nuestro auto. Fracción 19. Los cheques, letras de cambio, remesas de dinero de una plaza a otra, entre otra clase de personas. Aquí un ejemplo claro es cuando renuncias en una empresa y en ocasiones te dan un finiquito en un cheque donde tú eres responsable de canjearlo en el banco y te piden rellenar con tus datos con puño y letra y plasmar tu firma. Fracción 20. Los vales u otros títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. Aquí un ejemplo es el que yo firme un pagaré a mi compañero Ulises por 3,000, que fue la cantidad que él me prestó. Fracción 21. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. Ejemplo, cuando adquiero una prenda de la empresa Liverpool, pero requiere un cambio ya sea de talla o modelo, pero no lo tienen en existencia. Pero la empresa Suburbia sí, y ellos tienen un convenio entre sí, así que hago el cambio con la empresa Suburbia. Fracción 22. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en los que concierne el comercio del negociante que los tiene a su servicio. Ejemplo, en el caso de que yo fuera jefa de recursos humanos en la empresa Sams, yo contrataría personal para las ventas de mostrador y yo soy la corresponsable. Fracción 23. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o su cultivo. Ejemplo, el que yo tenga mi propio huerto donde cosecho lechugas y jitomate para así venderlo y tener un beneficio propio. Fracción 24. Las operaciones contenidas de la Ley General de los Títulos y las operaciones de crédito. Fracción 25. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga o los expresados de este código. Del Código de Comercio, artículo 75. Bueno, con esto terminamos lo que estipula la ley como actos de comercio. Muy sencillo, ¿no? A continuación hablaremos sobre sus elementos, no sin antes dar un repaso y dejar claro, y en resumen, que todo acto de comercio son todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres, con el propósito de especulación comercial, como son las compras o ventas de inmuebles, las rentas de propiedades con fines comerciales, el alquiler de bodegas, o inclusive de espectáculos. Al igual que ya mencionábamos, todos los movimientos en un banco, como depósitos o préstamos. Todo esto es muy interesante, ¿verdad, compañeros? Y eso que apenas estamos empezando. Ahora pasaremos con el subtema 1.2.1, elementos. Sus elementos. Hay 3 elementos que determinan la mercantilidad. Estos de actos jurídicos, el sujeto o el fin o motivo y el objeto. 1. Sujeto. Los actos de mercantilidad condicionada por el sujeto son aquellos actos jurídicos en los que la ley requiere que intervenga un comerciante para que sea mercantil. Un ejemplo. El ejemplo es uno de ellos es el depósito bancario de títulos, al igual que los depósitos de almacenes generales y contratos de fianza. 2. Fin o motivo. Los actos de mercantilidad condicionada por el fin o motivo son aquellos actos jurídicos con el fin de lucro determina que les sean aplicadas. Aquí un ejemplo es en una compraventa de una computadora entre Nadia y Ulises, donde el único objetivo de Nadia es revenderla a un precio más elevado en el mercado. Eso significa que no es para el uso personal de ella, por lo cual se está aplicando el Código de Comercio, ya que está sacando un beneficio a su favor. 3. Objeto. Por último, los actos de mercantilidad condicionada por el objeto son aquellos actos jurídicos que se recaen sobre una cosa mercantil, como son los de los títulos de crédito y los buques. Ejemplo, hago una compraventa donde en ella se transmite la propiedad de un título de crédito o un cambio de un precio determinado. En esto se trata de un acto de comercio.
Muy bien, ahora pasaremos a los efectos que conlleva. 1.2.3 Efectos. A continuación, los dejaré con mi compañero Ulises. Efectos. Esto significa que al realizar un acto de comercio se crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones entre los comerciantes y por tanto se producirán obligaciones de dar, hacer o no hacer y también en algunos casos la declaración de un derecho. De un familiar conocido les puedo dar un ejemplo que se dedique al comercio o tenga un negocio, el cual decide que es mejor realizar las compras de su producto fuera de su localidad o país, y en ese momento produce los efectos de comercio, es decir, las consecuencias, con lo que nos dice es que quiere realizar, modificar o crear cambios en su producto para ofrecer una mejor calidad. Aunque también podemos decir que es por un bien comercial en su negocio o empresa, el cual puede ayudarle a tener mayores o mejores beneficios, tanto como para él como para su producto. Y esto lo hemos visto en la materia civil. Cuando tú firmas un contrato, tú le cedes derechos a la otra persona, tanto como obligaciones. Obligaciones de no hacer también van incluidas, por ejemplo, así yéndonos a civil, un rato, ¿no? Podemos decir que yo hice un contrato de una vivienda, donde las especificaciones decían que no se aceptan hijos. Ahorita ya en muchos departamentos suena gracioso, pero ya no aceptan niños, o sea, hijos. Y supongamos que tú firmas un contrato, ¿no? De que dice no se aceptan hijos. Y después yo llego a cobrarte la renta y resulta que sí tienes un hijo y lo tienes ahí. Entonces ahí estás rompiendo el contrato por el simple hecho de no seguir las obligaciones que se te dieron o se te obligó a hacer. Eso es lo mismo que pasa con un producto que adquieres, es básicamente. Entonces, siempre se tiene que dar derechos, obligaciones y obligaciones de no hacer. Muy bien, te agradezco, compañero Ulises. Ahora nos vamos con nuestra compañera Nadia. Te doy la bienvenida. ¿Podrías explicarnos sobre los sujetos de derecho mercantil? Continuamos con el siguiente tema. 1.3 Sujetos del derecho mercantil. Para comprender qué es o quiénes son los sujetos del derecho mercantil, podemos irnos al Código de Comercio, el cual nos dice que son sujetos del derecho mercantil los comerciantes, aunque también lo son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo y por tanto se encuentran sujetas a la legislación mercantil. Para comprenderlo un poco mejor, podemos decir que se le considera personas o sujetos del derecho mercantil a aquellas que realizan un acto de compra-venta, las cuales pueden tener un lugar fijo o establecimiento en el que se encuentre su mercancía. Un ejemplo de esto puede ser una persona que decida poner o que ya tenga un negocio, como el de una papelería, en el que decide ya sea construir o rentar un local en el que siempre lo vas a poder encontrar. Pero también podemos decir que lo son los ambulantes que no tienen un lugar fijo en el cual establecerse con su producto o mercancía, es decir, que no los vamos a poder encontrar siempre en un mismo lugar. Estos son los que siempre están en movimiento, los podemos encontrar en las calles y por lo regular siempre están ofreciendo su producto o mercancía, que lo más común que vemos son aquellas personas que ofrecen fruta o algunos dulces típicos. Muy bien, ahora háblame sobre las diferencias entre persona física y morales. En el Código Civil Federal nos dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. Pero desde el momento en el que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Esto quiere decir que una persona física es un solo individuo o el ser humano, el cual tiene derechos y obligaciones con la sociedad por el simple hecho de existir. Los obtiene desde el momento en el que éste nace. La persona física, a partir de ese momento, queda bajo las responsabilidades de la ley. Esto quiere decir que ésta la protege y ampara. Y
dejan de existir en el momento en el que éste muere. Por lo regular, las obligaciones de las personas físicas las tienen o pueden asumirlas a partir de la mayoría de edad, que en este caso son los 18 años. Una persona física se puede identificar por su nombre y su apellido, aunque también tiene otros atributos que la pueden identificar como su patrimonio, el estado civil. Una persona física puede realizar cualquier actividad económica, puede prestar un servicio, puede ser un vendedor, un empleado, comerciante o profesionista. Ahora hablaremos sobre las personas morales, las cuales en el Código Civil Federal nos dice que las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatus. Para comprender un poco mejor lo que es una persona moral, podemos decir que es aquella que está constituida o es el conjunto de dos o más personas físicas que se unen para la creación de una entidad con fines de lucro. Es decir, una persona se une con su compañero, con un amigo, un conocido, con un profesionista, se juntan, crean una empresa o una entidad en la cual les genere ganancias o dinero, y esta se hace por una razón social. Así como también a las personas morales se les otorga una capacidad jurídica de derechos y obligaciones. Las personas morales pueden ser la nación, los estados, los municipios, las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles. Un ejemplo o ejemplos de personas físicas podemos decir un súper como un Walmart, Chedraui, puede ser Banamex, el DIF, entre otros. Ya casi llegamos al final, compañeros. Pongan mucha atención, que se pone más interesante ahora. Hablaremos sobre derecho y obligaciones de los sujetos. Le doy la bienvenida a mi compañera Dora, que ella procederá a explicarnos el tema 1.3.2, derechos y obligaciones de los sujetos. El primer tema del que les hablaré el día de hoy es sobre derechos y obligaciones de los sujetos. Todos tenemos tanto derechos como obligaciones. Unos los adquirimos durante el nacimiento en que nacemos y otros los adquirimos durante nuestra vida. Este tema lo abordaremos más adelante y con más profundidad. Bueno, pues comencemos definiendo la obligación. La obligación es el vínculo jurídico entre dos o más personas mediante el cual una de ellas, llamada deudor, queda sujeta con otra, denominada acreedor, a realizar una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer. Según Badenest Gazette 1997, párrafo 130. Existen obligaciones entre los comerciantes y por ello se producen obligaciones de hacer, no hacer y de dar. La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus accesorios, salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las circunstancias del caso, según el Código Civil Federal. Por ejemplo, en caso de una compraventa, cuando una persona vende una casa y llega un cliente a pedir información y después de ver la casa y decide comprarla, realizarán un contrato de compraventa. Entonces el vendedor se encontrará obligado a entregar la casa al cliente y el cliente deberá pagar lo acordado por la propiedad. Obligaciones de hacer. Si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquel se ejecute por otro cuando la sustitución sea posible, según el Código Civil Federal. Ejemplo, cuando las personas que se contratan para realizar un servicio, como un guardia de seguridad en una colonia, los vecinos le pagan para que vigile la zona y proteja a los vecinos. Entonces el guardia tiene la obligación de realizar lo anterior. Obligaciones de no hacer. El que estuviera obligado a no hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicios.
en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado, según el Código Civil Federal. Bueno, esto quiere decir que cuando una persona está obligado a no hacer algo, lo debe cumplir, si no habrá consecuencias. Un ejemplo que puedo dar sobre esto es cuando una persona está en arresto domiciliario, tiene la obligación de no salir del lugar donde se encuentra, como su casa. Si lo hiciera, tendría consecuencias legales. Continuemos con las obligaciones y derechos de los comerciantes. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a la inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33, a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, según el Código de Comercio. Una de las obligaciones de los comerciantes es hacer público que son comerciantes. Después, el artículo nos dice que para poder ser comerciante se debe estar inscrito en el Registro Público de Comerciantes. La inscripción o matrícula en el registro mercantil será prostetativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles, por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación, y para los buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario, según el Código de Comercio. Y para esto debe cumplir con ciertos requisitos como el nombre del comerciante, saber a qué tipo de operaciones se dedicará, poner una fecha en la cual comenzarán las operaciones. También deberán establecer un domicilio en el cual llevarán a cabo las operaciones de la empresa, entre otros requisitos más. También menciona este mismo artículo que debe llevar una contabilidad adecuada de todas sus operaciones. Continuando con los derechos de los comerciantes, se dice que tienen derecho al concurso mercantil, la agremiación y la exclusividad en algunas actividades en específico. El concurso mercantil se puede decir que es un tiempo extra que se adquiere para poder cumplir con las obligaciones que se tiene con alguien como lo es un acreedor. Con esto se adquiere la posibilidad para llegar a un acuerdo con el acreedor para poder cumplir con las obligaciones. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que creen confusión por cualquier medio que sea respecto al establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de otro comerciante, según el Código de Comercio. En la agremiación, este tiene como objetivo defender al comerciante de las prácticas desleales de la competencia, ya que se ha dado mucho las prácticas desleales en el comercio de productos extranjeros. Por último, está la exclusividad en algunas actividades, lo que le da la oportunidad a los comerciantes de ser los únicos en adquirir o ofrecer un producto a una empresa. Aunque también tienen desventajas, ya que si se hace esto, el comerciante no podrá ofrecer este servicio a otras empresas por lo de la exclusividad. Lo podrán hacer hasta el término del contrato. Es muy importante la información que está proporcionando. Continuemos con mi compañera Dora. Tema 1.3.3. Capacidad de los sujetos. El segundo tema del que les hablaré el día de hoy es la capacidad de los sujetos. Para ello, comenzaré dándoles una definición por Regina Villegas. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. En la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser un sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla si se suprime, despece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Como menciona Regina Villegas, existen dos capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce nos dice, todos adquirimos derechos y obligaciones por el hecho de existir. Estos los adquirimos desde el momento en que nacemos hasta el momento de nuestra muerte. Un ejemplo de esto es el derecho a la vida, el derecho a la educación, etc. También nos menciona que nadie puede suprimir nuestros derechos y obligaciones, aunque hay formas específicas de extinguir obligaciones. Por último está la capacidad de ejercicio.
Esta capacidad supone una capacidad jurídica en el sujeto de hacer tratar directamente su derecho, de celebrar su nombre, propios actos jurídicos, de contraer y ampliar sus obligaciones y de ejercitar acciones ante los atributos, según Rogina Villegas. Continuando con la capacidad de ejercicio, es aquella que cada individuo adquiere por sí mismo, la facultad para celebrar actos jurídicos y tener derechos, y cumplir con obligaciones a partir de los 18 años, aunque existen excepciones como los menores emancipados. Esta capacidad quiere decir que estas personas pueden celebrar contratos, entre otros. Continuando con los menores emancipados, hay niños que deciden emanciparse. Esto solo es posible si tienen 14 años cumplidos. Al emanciparse, los padres pierden la custodia sobre ellos y el niño será acreedor de obligaciones como adulto, al igual que derechos, tomando en cuenta que este proceso no se podrá anular después. Con esto ya podrán celebrar contratos entre poder ejercer otras aptitudes como adulto. Ahora hablando de la capacidad en el derecho mercantil, el Código de Comercio nos dice que toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para hacerlo. Siempre han dicho en el Código de Comercio que solo aquellos que tienen la capacidad legal para ejercer el comercio son comerciantes, aunque esto es algo erróneo, ya que no es necesario porque cualquier persona puede poner en práctica el comercio, como cuando una persona vende algo, como una laptop, entre otros. Entonces, no es necesario ser comerciante. Ahora hablemos sobre la incompatibilidad y prohibiciones, a continuación con mi compañero Ulises. Gracias. Bueno, compañeros, ya regresé nuevamente. Ahora les voy a hablar sobre la incompatibilidad y prohibiciones. No pueden ejercer comercio los corredores, los quebrados que no hayan sido rehabilitados, los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. La limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. Pero bueno, aquí estuvo un poquito complicado que lo entendieran, tal vez algunas personas no lo llegaron a entender de todo, pero ahorita les voy a explicar. Bueno, compañeros, como lo sabemos, tenemos que saber lo primero y lo esencial, ¿qué son los corredores? Y no estamos hablando de los corredores de carreras ni nada de eso. Los corredores son los licenciados en Derecho. Sus funciones y su objetivo es garantizar la seguridad y certeza jurídica en las operaciones y transacciones legales en las que intervienen. Podemos decir que es un intermediador en dos o más personas para la transmisión de ofertas de bienes, productos o servicios. Además de que también las personas quebradas, ¿a qué nos referimos con esto? A las personas que no cuentan con el solvento, tanto económico como de mercancías, como para poder completar sus deudas y hayan sido condenados o no a ejercer el comercio por lo mismo. Por otro lado, también las personas que hayan realizado peculado, pero ya saben, como siempre les explico antes, ¿qué es el peculado? Es una apropiación indebida de dinero que no es tuyo, sino que le pertenece al Estado. Esto lo hacen muchos de nuestras autoridades, es triste la verdad, pero es algo que todos, absolutamente todos los mexicanos sabemos. Eso es demasiado malo, pero no podemos hacer nada hasta que las personas empiezan a comprender que es malo. Por otro lado, tenemos la concusión, que es cuando uno de nuestros servidores públicos abusan de su poder y quieren ganar más o solicitan pagos a otras personas por el trabajo que realizan, además de excederse muchísimo. Esto es como cuando tú, por ejemplo, como gobernador o, o teniendo un poder en el gobierno, quieres ganar más de lo que normalmente deberías. Y eso ocasiona un problema, que aquí en México es algo que, como les comenté hace un momento, es bastante obvio que muchos lo hacen.
pero hasta ahorita no se ha podido regular, que debería ser así, pero no es así. Entonces, eso es a lo que nos referimos. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de este nuestro podcast, Derecho en Acción. Sin más que decir, pasemos con las conclusiones. Después de haber leído, estudiado todos estos temas, puedo decir que han sido de un gran aprendizaje que me servirán para el futuro. Refiriéndome al hecho de comerciante, puedo decir que con las que vi en este podcast, para ser comerciante no se necesita ser legalmente comerciante, ya que durante la pandemia los trabajos se perdieron, como fue el caso de mi mamá, que perdió su trabajo. Entonces nos pusimos a vender gelatinas en el centro. Con esto puedo poner en práctica lo que es ser comerciante. Ahora, refiriéndome a la capacidad de los sujetos, puedo decir que anteriormente, cuando yo trabajaba en una empresa a la que me mandaron en la preparatoria por prácticas profesionales en un sistema llamado Dual, había un convenio con la empresa para que como estudiantes pudiéramos aprender más sobre el funcionamiento de la misma. Me tocó entrar en una empresa textilera en la cual ingresé en el área contable. Ahí pude ver que habían problemas económicos, ya que no podían pagarle a los acreedores, ya que le pagaban a uno o le pagaban a otro, ya que no había suficiente dinero para poder pagarle a ambos. Entonces comenzó un problema, ya que ambos querían el pago correspondiente. El caso es que no sabía qué se podía pedir o un juez o un concurso mercantil, ya que de haber sabido esto pude haber ayudado a mi jefe en ese problema. Y si hubiera obtenido el concurso mercantil, pude haber tenido tiempo extra para pagarle a los acreedores. Realmente siento que esto me ayudará en mi futuro, ya que tengo planeado poder poner una empresa. Y con esto, al declararme en una situación económica en crisis, podré adquirir un tiempo para pagar la deuda, ya que con esto llegaría a un acuerdo con los acreedores. Y la mejor parte sería que no me podrían embargar nada durante el tiempo que dure el concurso mercantil. Mencionaba anteriormente la necesidad de que los comerciantes lleven un registro adecuado de la contabilidad, y cuando termine la carrera de contaduría, uno de mis trabajos será llevar la contabilidad de estas personas comerciantes. Entonces, al conocer qué requisitos debe cumplir la contabilidad de estos comerciantes según lo que marca el Código de Comercio. Había mencionado el tema de que trabajé en una textilera en el área contable. Mal término de mi estancia ahí, me ofrecieron la oportunidad de poder quedarme a trabajar en ese lugar. Entonces me pidieron que firmara un contrato de trabajo, el cual no pude firmar por el hecho de que en ese entonces yo era menor de edad y no tenía la capacidad de ejercicio para poder celebrar contratos. Entonces, por este y por otros motivos no me quedé en el trabajo. Creo que al final toda esta información analizada durante este podcast es de suma importancia, ya que también estudié administración y durante mi estancia no me habían explicado lo suficiente sobre el derecho mercantil o el área mercantil, ya que yo llevé una materia relacionada a esa área. Entonces, logré aprender lo necesario sobre el derecho mercantil, lo cual me ayudará en un futuro para cuando quiera abrir mi propia empresa. Bueno, compañeros, hemos llegado nuevamente a nuestro fin. Sin más que decir, como primer punto, les agradecemos que hayan podido acompañarnos hasta el final. Hoy hemos tocado temas que son de suma importancia para la realización del comercio. El derecho mercantil cumple una variedad de actividades como la venta de productos básicos, los contratos comerciales y la protección del consumidor, que este último a mi parecer es el más importante, ya sé que se encarga de poder cuidar a nosotros. Un ejemplo en el que no se cumplieron las reglas es cuando hice un pedido de Mercado Libre y llegó en mal estado, y a la hora de reclamar para poder arreglarlo simplemente no me dieron respuesta y me hicieron perder ese dinero. Y tener un producto que simplemente no sirve para nada, esto hace que sea más difícil caer en las reglas, ya que a muchas personas no se les respetan. Otro ejemplo que les podría dar es cuando un problema legal comercial ocurre, cuando un producto como
un defecto del vehículo, un producto farmacéutico, causa lesiones o daños a un consumidor. Ahí entra el derecho mercantil. Un ejemplo que podemos ver y que es reciente es en el de las vacunas contra COVID, que si bien recuerdan salieron muchas conspiraciones, no sé si se acuerdan, es gracioso. Esas personas locas que decían que te iban a poner un chip y no sé qué tanta cosa, que te iban a controlar, que ibas a ser un zombie. Después, creo que muchos se acordarán de esas conspiraciones sin fundamento. Eh, Eso fue un ejemplo de derecho mercantil. Por ejemplo, en algún momento sí llegó a hacer daño, eso sí, pero ya no fue como tanto por la vacuna o por que simplemente te hayan vuelto un zombie, ¿no? Tuvo algunos problemas tu cuerpo al reaccionar con la vacuna. También otro ejemplo podría ser el del despido injustificado, discriminación o problemas de salario y horario. Esto lo he estado viviendo en la empresa en la que trabajo. Muchas veces hay problemas de este tipo. Bueno, ahora ya no, pero muchas veces sí. Cuando recién entré, habían problemas de este tipo debido a que por la razón de haber muchos clientes, muchas veces los empleados no se iban a la hora de su comida. No, a mí nunca me sucedió, ya que yo me encuentro en el área administrativa, pero sí suele pasar ver cómo a los trabajadores no se les respetan sus derechos. Y es un poco ahí da que pensar, ¿no? Pero no es tanto que no se respeten sus derechos, sino que hay algunas circunstancias en las que realmente uno no se puede ir y a veces tiene que seguir con el trabajo, pero muchas personas no lo entienden. Las reglas de responsabilidad del producto pueden ser responsabilizar a una empresa si vende un producto defectuoso que daña a un cliente. Esto es a lo que a mí me pasó cuando me engañaron con mi producto de Mercado Libre. Otro dato que me resultó sumamente interesante fue que si bien no siempre se requiere un abogado para poder obtener asistencia con asuntos legales comerciales, a menudo se recomienda porque cuántas empresas o negocios hemos visto que tengan abogado. Bueno, yo realmente no he visto ninguna, ¿eh? pero, pero es que sí, no, nunca has visto, o bueno, desde mi punto, no, hablándole 100% nunca he visto que alguna empresa tenga un abogado. Como bien lo podemos ver, el comercio son todos los actos que impliquen un intercambio. No olvidemos que el primer acto de comercio fue el terrestre y después el marítimo. En este fue en el que se comenzaron a dar las primeras reglas de conducta. Estas reglas de conducta fueron en las instituciones actuales, bueno, aún siguen siendo actuales. Esto quiere decir que desde hace mucho tiempo ya contábamos con leyes. Es bastante curioso ya que uno pensaría que seríamos menos organizados y más, ¿cómo podemos decirlo?, más animales. Pero si así quieres verlo, ¿no? Pero no, además de destacar la ley de Rodas que podemos decir que se encargaba de hacer responsable a todos los individuos del buque, que anteriormente ya se las expliqué. eh, Era bastante irónico porque en estos momentos a mí si me llegan a culpar de algo que yo no hice y que no entraba, o sea, en mis posibilidades cambiarlo o contrarrestarlo, simplemente me enojaría porque no me parece justo. Como bien podemos ver que el comercio nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Pero lo curioso es que siempre se respetan las leyes de comercio. No siempre se respetan, para ser más exactos. Llegue cuando los vendedores ambulantes no cumplen con todo lo que viene ahí. Es, no sé, contraproducente. Después de todo, no podemos vivir cumpliendo todo lo que ahí viene, por el simple hecho de ser imposible. Lo podemos ver en la vida diaria. ¿Cuántas veces no notamos que el jefe gana más de lo que está pagando a sus trabajadores, solo buscando su beneficio? Por otro lado, nosotros mismos hemos realizado actos de comercio, como lo puede ser vender alguna cosa, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. El derecho mercantil sigue creciendo, tiene un crecimiento exponencial, como lo comenté hace unos momentos, debido a la globalización de nuestra sociedad. Esto quiere decir que nunca dejará de crecer. Siempre aparecerán nuevas cosas, nuevos sectores en los que uno se puede desenvolver y esto seguirá creciendo. Por eso es demasiado importante que todos, aunque no seamos comerciantes, lleguemos a entender un poco sobre este tema y entender los beneficios que nos da saber y conocer
el derecho mercantil. Gracias, cuídense y no olviden ser felices. Adiós, 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 adiós. Para finalizar, podemos concluir diciendo que el derecho mercantil es una rama del derecho privado, que no podemos situarlo en una época concreta porque es un derecho que se va desarrollando o va cambiando continuamente. Y este principalmente nos sirve o nos ayuda para comprender e interpretar un poco mejor lo que es el comercio y los actos de comercio y todo aquello que está ligado o sujeto a él. Podemos decir que el acto de comercio es la acción de compra-venta que realiza una persona, el cual conlleva una serie de elementos que son importantes saber y tomar en cuenta para la realización de este, y estar seguros de que es un acto de comercio o lo que estamos haciendo es comercio, así como también es de importancia saber cuál es su clasificación y los efectos que éste tiene. Los sujetos del derecho mercantil, en el cual tanto en el Código de Comercio, el civil y algunos autores nos relatan o nos dicen que la idea principal o la persona principal o sujeto es el comerciante, el cual puede ofrecer un producto a la sociedad y demás individuos. Y este puede ser una sola persona, una empresa, un profesionista que realiza la acción, como ya lo vimos, ya lo mencionamos, de compra-venta. Puede llegar a tener un lugar o un establecimiento fijo, pero también se le considera comerciante a aquella que no tiene un establecimiento o un lugar fijo. Un ejemplo, como ya lo decíamos, era un ambulante, y pues este o el comerciante también adquiere ciertos derechos y obligaciones que son necesarios cumplir y obedecer. Es interesante todo este tema, ya que también hablamos de la diferencia que existe entre las personas físicas y morales, en el que las personas físicas es el ser humano, un solo individuo, que adquiere derechos y obligaciones, la cual queda bajo la protección de la ley al momento que ésta nace. De la misma manera en la que vemos el tipo de capacidad que éste tiene, la cual encontramos que se divide en dos, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. También acerca de la persona moral, que nos decía que es el conjunto de las personas físicas que se unen para crear una empresa, una entidad con fines de lucros, para generar ganancias, así como ya sabemos que también contrae derechos y obligaciones y su capacidad es mediante representantes. Es decir, que le brindan facultades a una persona para la toma de decisiones y movimientos en la entidad o empresa. Es de vital importancia o de suma importancia saber la diferencia y algunas de las características tanto de la persona física como de la persona moral, ya que en un futuro, cuando se nos llegue a presentar un conflicto o alguna situación con estas, sepamos qué podemos hacer respecto a los conflictos o las necesidades que se presenten. Debido a que el comercio está presente en nuestra vida cotidiana, día tras día lo vemos y algunos son parte de él, yo creo que es de importancia informarse y conocer acerca de estos conceptos del derecho mercantil, que en lo personal me parece muy interesante porque nos ayudan a comprender un poquito sobre cómo se manejan algunas cosas en nuestro país, ciudad, localidad o región, y que puede que en un futuro, si no es que ya en estos momentos, en este tiempo, nos ayude para algún emprendimiento o para asesorar o ayudar a familiares que estén pensando en involucrarse en el comercio. Eso sería todo de mi parte. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Todo lo que hemos hablado y aprendido se queda en cada uno de ustedes y esperando que les sirva de enseñanza y que comprendan la gran importancia de tener estos conocimientos,
ya que en nuestro día a día nos enfrentamos con diversas situaciones como personas físicas, que es uno mismo, y como personas morales, ya hablando de empresas, desde ir a tramitar una tarjeta de débito para obtener ingresos por medio de un banco, al igual que una tarjeta de nómina cuando estamos en un trabajo, en una empresa, nos piden ir a tramitar nuestra tarjeta de nómina para que ahí nos hagan nuestros depósitos, nuestras transacciones, nuestra pago pues nómina. Ahí es donde nos piden hacer una firma con el banco, un contrato, y pues así como muchos otros ejemplos, podría ser igual las ventas por marketplace, que no son de fiar, pero sin en cambio muchas personas físicas lo practican, donde compran y venden. En ocasiones las no solo compran, sino que también lo ocupan para revender a un precio más elevado. Aquí es donde entran los fines del lucro, donde buscan un beneficio único, aprovechándose del patrimonio de alguien más. Otro ejemplo donde nosotros practicamos actos de comercio es cuando vamos a una casa de empeño por alguna urgencia y llegamos a empeñar o inclusive hasta llegamos a vender algún artículo que era de nuestro patrimonio. Estamos ejerciendo un acto de comercio claramente, así como así una infinidad de ejemplos que sin darnos cuenta todos alguna vez lo hemos hecho. Pero con esta información verídica es de gran importancia tener en cuenta lo que marca la ley, lo que nos dice el Código Civil y tanto el Código de Comercio, ya que nosotros como estudiantes de contaduría tenemos que llevar de la mano el cómo funcionan los actos de comercio, el derecho mercantil y todo lo que es necesario que tengamos claro, que pues todo acto de comercio son todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres con el propósito de especulación comercial, como son las compras, las ventas de inmuebles, las rentas de propiedades, ya sea de casas, alquileres de automóviles, como ya antes había mencionado en los temas anteriores. Igual mencionamos que el derecho mercantil es una rama del derecho. Se clasifica en privado, entonces pues sí es de gran importancia que tengamos claro todo esto y lo tengamos presente en nuestra vida, ya que pues siempre va a ir de la mano, aunque la gente no esté estudiando algo respecto a derecho o alguna licenciatura como en administración de empresas o en nuestro caso de contaduría. Sin en cambio, esto es vida cotidiana. Sin darnos cuenta, ya lo hemos mencionado, somos comerciantes porque no todos ejercemos un acto de comercio, sino que somos comerciantes al vender y el comprar. Entonces sí hay que tener claro la diferencia y pues de nuestra parte es todo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por estar al pendiente de la transmisión y pues nos vemos en el siguiente episodio. Les agradezco mucho. Hasta luego.